Bueno, el problema 1 nos dice, Pablo diseñó un dispositivo cuyo funcionamiento consiste en elevar o disminuir la temperatura de cualquier líquido que se requiera. Para ello se tiene 3 recipientes, A, B y C, con el mismo contenido. Inciso A. Si el líquido del recipiente A quiere elevarse a 18 grados, el B a 20 grados y el C a 24 grados, dibuje un diagrama que represente esta situación. B. Si Pablo eleva 2 recipientes a la misma temperatura, ¿cómo quedaría representada esta situación? Y C. ¿Es posible que eleve un mismo recipiente a 2 temperaturas diferentes a la vez? Justifique a partir del diagrama anteriormente mencionado. Bueno, después de haber leído el problema completo, vamos a pasar a hacer la toma de datos. Lo que nos decía era que el recipiente A quería elevarse a una temperatura de 18 grados. El B nos dice que quiere elevarse a 20 grados. Y el C que quiere elevarse a 24 grados centígrados. Entonces, ya habiendo hecho la toma de datos, voy a pausar el video y mi compañero les va a hacer una serie de preguntas. Para realizar este ejercicio, nosotros elegimos el diagrama de Venn, que como mencionamos anteriormente, vamos a dibujar 2 óvalos. ¿Sí? En el primer óvalo van a ir los elementos del conjunto de partida, o sea, A, B y C. En el segundo óvalo vamos a situar los elementos del conjunto de llegada, o sea, 18 grados centígrados, 20 grados centígrados y 24 grados centígrados. Y por medio de flechas vamos a unir los elementos que corresponden desde el conjunto de partida al conjunto de llegada. Como el A nos decía que quería elevarse a 18 grados, por lo tanto, primero unimos el elemento A con 18 grados. El B nos decía que se quería elevar a 20 grados, por lo tanto, lo juntamos con 20 grados. Y el elemento C nos decía que quería elevarse a 24 grados. Entonces, trabajamos con el C hacia 24 grados. Los podríamos, ¿qué representa cada cosa acá? ¿Qué significa cada cosa? Bueno, como hemos mencionado, el conjunto de partida, vamos a llamarlo como variable independiente. Seguramente lo habrán escuchado. ¿Y por qué variable independiente? Porque nadie depende de estas variables. A existe por sí misma, B existe por sí misma y C lo mismo. Por eso es independiente. Al conjunto de llegada lo vamos a llamar como variable dependiente. ¿Por qué variable dependiente? Porque cada uno de estos valores va a depender del conjunto de salida. ¿Y qué son estas flechitas? Bueno, estas flechitas son lo que nosotros vamos a llamar función o el funcionamiento de este dispositivo. Es decir, lo que produce que el elemento A se pueda elevar a 18 grados, lo que produce que el elemento B se pueda elevar a 20 grados y lo que produce que el elemento C se pueda elevar a 24 grados. Bueno, entonces, si nos vamos a la página 35, después de para leer y recordar, la primera frase es la definición de función, que está escrita acá. ¿Qué nos dice? Que una función es una relación
que asigna a todos y a cada uno de los valores de la variable independiente uno y solo un valor de la variable dependiente. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de entender esta definición y tratar de relacionarla con este dibujo que veníamos haciendo. Entonces, una función dice que es una relación. Una relación en este caso, que puede funcionar o no, pero en este caso va a funcionar, serían las flechas rojas. Lo que me relacionan los elementos entre sí. Este va a ser mi relación. Que asigna a todos y a cada uno de los valores de la variable independiente, es decir, que todos estos valores van a ser asignados por uno y solo un valor de la variable dependiente. Como ven, desde un valor de la variable independiente va a tener asignado un valor de la variable dependiente. Desde un valor de la variable independiente va a tener asignado un valor de la variable dependiente. Esta va a ser nuestra definición de función. Bueno, nuestro inciso B nos dice que si Pablo quiere elevar dos recipientes a la misma temperatura, ¿cómo quedaría representada esta situación? Entonces, trabajándolo a partir del diagrama que vimos anteriormente, vamos a volver a dibujar estos dos óvalos, vamos a volver a poner los elementos del conjunto de partida, ponemos los elementos del conjunto de llegada, y ahora vamos a trabajar con que Pablo quiere elevar dos recipientes a la misma temperatura. Entonces, nuestras flechas van a ir dirigidas, por ejemplo, al valor 20. ¿Y quiénes vamos a elevar a la misma temperatura? Los recipientes A y B. Por lo tanto, las flechas van a quedar dirigidas hacia el valor 20. Y nuestro recipiente C va a quedar elevada a la misma temperatura, es decir, que lo vamos a elevar a 24 grados. Esto nos lleva a hablar de la primera condición que se tiene que cumplir para que se produzca esta función, o sea, para que podamos trabajar dentro de la definición de función. La primera condición es la condición de existencia. Bueno, la primera condición es la condición de existencia. ¿Qué nos dice? Que cada elemento del conjunto de salida debe estar relacionado con un elemento del conjunto de llegada. ¿Qué quiere decir esto? Como se ve en el gráfico anterior, cada uno de los elementos del conjunto de salida está relacionado con un elemento del conjunto de llegada. Y ustedes dirán, el 18 no importa. En la condición de existencia es claro lo que me dice, que cada elemento del conjunto de salida debe estar relacionado con un elemento del conjunto de llegada. En este caso, los elementos del conjunto de salida están todos relacionados, más allá de que uno de los dos se repita en el mismo elemento del conjunto de llegada. Acá no me dice nada que todos los elementos del conjunto de llegada tienen que estar relacionados. No. Es necesario que para que esta condición de existencia se cumpla, que todos los elementos del conjunto de salida, tengan que estar relacionados con un elemento del conjunto de llegada. No me dice nada de repetición, así que esto es válido. ¿Cuándo sería un caso en el que no cumpla con esta condición de existencia? En el caso en el que yo, voy a dibujarlo acá, tenga los tres elementos ¿sí? Tenga los tres elementos, entonces, bien A está elevado a 20 grados, B está elevado a 20 grados, pero C queda sin elevarse ninguna temperatura, es decir, que queda solo, sin nada. Entonces, en este caso, no todos los elementos, o sea, el elemento C no está relacionado con ningún elemento del conjunto de llegada. Por lo tanto, esta situación no estaría cumpliendo con la condición de existencia y por lo tanto
tampoco estaría cumpliendo con la definición de función. Vamos a ir con el inciso C y el último, que dice: ¿es posible que eleve un mismo recipiente a dos temperaturas diferentes a la vez? Justifica a partir del diagrama anteriormente mencionado. Entonces, vamos a tratar de pensarlo lógicamente. Si realmente yo un mismo recipiente puedo elevarlo a dos temperaturas diferentes, o sea, que yo lo quiera elevar a 18 grados y que a la vez y al mismo momento se eleve a 24 grados, por ejemplo. Es como, no tiene sentido que pueda suceder eso. Otro ejemplo podría ser si un auto puede ir a dos lugares a la misma vez. Es decir, si yo agarro mi auto y puedo terminar en dos lugares diferentes a la vez. Obviamente va contra la lógica. Entonces, la respuesta a este inciso sería que no se puede. ¿Y cómo lo justificaríamos? Bueno, con el diagrama este que habíamos trabajado, volvemos a dibujar los elementos. Y acá lo que haríamos es, con una misma flecha, por ejemplo, diciendo que el recipiente A se puede elevar a 18 grados y a 24 grados. Esto no es posible, como por la justificación que dimos anteriormente. Y es lo que nos lleva a hablar de la condición de unicidad. La condición de unicidad, ¿qué nos dice? ¿Qué implica? Que cada elemento del conjunto de partida está relacionado con solo un elemento del conjunto de llegada. ¿Qué quiere decir? Que cada elemento, o sea, A, B y C del conjunto de partida, que era este conjunto, va a estar relacionada con un elemento del conjunto de llegada. Es decir, acá. En este caso, no estaríamos cumpliendo la condición de unicidad. ¿Por qué? Porque el elemento está relacionado con dos elementos del conjunto de llegada. Por tanto, esta situación no estaría cumpliendo con la condición de unicidad.